Muy buenas noches a todos. Queremos ofrecerles un saludo, brindarles un saludo y un saludo de bienvenida a este espacio, a este momento que cada 2 semanas aproximadamente, 2 veces al mes, con mucho agrado, con mucho interés, tomamos para encontrarnos, ¿no? Para encontrarnos con ustedes, para encontrarnos con Dios, para leer la palabra, para compartir alguna cosa que hemos estado mirando, ¿no? Así que queremos saludarlos a todos los que estén escuchándonos en este momento, que estamos en vivo, y también a aquellos que puedan ver el programa después en diferido. Saludos para todos. En este momento estamos iniciando las horas del sábado, así que es un momento especial apartado por Dios para nosotros desde la creación y un momento ideal para reflexionar acerca de Él, de su palabra, leer su palabra, que es lo que nosotros pretendemos hacer. De manera que en honor a esto vamos a comenzar, como de costumbre lo hacemos, Dino, leyendo un pasaje de la Biblia y luego teniendo un momento de oración para pedir la dirección y la presencia del Espíritu Santo. El texto que hemos seleccionado para esta noche se encuentra en el libro de Génesis. Tiene que ver con lo que vamos a conversar hoy, ¿no? El libro de Génesis, el capítulo 28. Vamos a leer el versículo 15, ¿no? Después vamos a ver de quién son estas palabras y a quién fueron dichas, ¿no? Podemos presumirlo, pero vamos a dejar solamente la lectura del pasaje, del texto, ¿no? Dice Génesis capítulo 28, versículo 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿no? Son palabras de certeza, es una promesa firme, ¿no? De alguien hacia otro alguien, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito quién es un alguien y quién es el otro alguien, ¿no? Pero antes de continuar, vamos entonces a invitar al Espíritu Santo para que nos acompañe y para que pueda hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones, ¿no? Esta noche. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos has acompañado durante la semana en momentos buenos, en momentos no tan buenos, en dificultades, pero sabemos que has estado con nosotros, tenemos la certeza y quisiéramos que todas las personas que nos están escuchando, que tienen la oportunidad de escuchar estas palabras, también puedan llegar a tener en algún momento la certeza de tu compañía, de tu protección, de tu dirección. Ahora especialmente para este momento queremos pedir la presencia del Espíritu Santo para que pueda iluminar nuestras mentes, para que pueda iluminar nuestro interior y mostrarnos no solamente lo que hay dentro de nosotros, sino también el alivio, el bálsamo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te pedimos esto no porque haya algún mérito en nosotros, sino porque Jesús, tu Hijo, tiene todos los méritos para favorecernos. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos estudiosos de la Biblia, o por lo menos intentamos transmitir aquello que vemos y queremos compartir con otros, por lo menos con una mirada bíblica, fundamentándonos solamente en el concepto de la sola escritura, y hemos dado en llamar este ciclo Conversemos a la luz de la Biblia. Lo emitimos los primeros y terceros viernes de cada mes. Hoy es el primer viernes de septiembre, 1 de septiembre de 2023, y estamos en vivo en el día de hoy. La vez pasada por razones de obligaciones no pudimos transmitir en vivo, hemos mandado por mente una grabación, y siempre estamos al pendiente de historias nuevas, historias que reflejan el verdadero carácter de Cristo. En principio, lo que estamos viendo en este ciclo, que es el tercer ciclo, es qué está escrito como es, en las palabras del intérprete de la ley,
con Jesús, en el cual lo que estamos leyendo, investigando, viendo, compartiendo es las parábolas bíblicas, algunas historias bíblicas, algunas profecías, algunas visiones que haya habido. Y bueno, la idea de hacer esto, ¿no? De compartir estas situaciones. En el día de hoy vamos a tener, como decía Gustavo al comienzo, con cierto incógnita. Vamos a tener una historia interesante de un personaje bíblico interesante, con el nombre de una nación. Vamos a decirlo más adelante, después de que hagamos el repaso de la última que estuvimos juntos, ¿sí? Viendo una historia muy interesante sobre que habla Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 4, ¿cierto, Gustavo? Sí, Dino, justamente más o menos se remonta a la época, ¿no? del pasaje, ¿no? Que leíamos al principio. Exactamente. Lo que Pablo, la ilustración que Pablo utilizaba, o la alegoría, ¿no? Como él la llama, la alegoría entre Sara y Agar, ¿no? Es interesante porque habla de de las dos mujeres de Abraham, ¿no? Dos de las mujeres de Abraham, una tercera después. Sí, pero De las dos que... de las dos de las que se registra descendencia, Exactamente. ¿no? Y de las que tienen algún peso histórico, ¿no? Exactamente. En el relato bíblico. Sara era la esposa genuina y Agar era la sierva de su esposa, que en su momento Sara la ofreció a Abraham para poder generar descendencia, porque eran ya viejitos y no tenían hijos, ¿no? Y bueno, y eso suscitó una situación familiar bastante compleja, porque, bueno, no vamos a entrar en detalles, ¿no? El tema es que Pablo utiliza ese suceso de la historia de los inicios del pueblo de Israel para mostrar las dos opciones que hay delante de los ojos de los hombres en cuanto a la salvación, ¿no? Una es Agar, que es la esclava, y otra, dice Pablo, Pablo lo comenta en su epístola a los Gálatas. Exactamente. ¿No? En el capítulo 4. Ustedes van a ver en algunas Biblias, a partir del versículo 21, hay un subtítulo que, por lo menos en la versión Reina Valera del 60, dice alegoría de Sara y Agar, ¿no? Y es la única que aparece de Pablo en las cartas paulinas. Bueno, entonces Pablo está discutiendo, especialmente en Gálatas, si nosotros vemos el contexto de la carta de Gálatas, hay una discusión acerca de la salvación por obras y de la salvación por la gracia, claro, por la fe, por la promesa, como dice Pablo, ¿no? Y entonces se suscita esa discusión entre los miembros de la iglesia cristiana de Galacia, y Pablo, bueno, comienza a discutir por medio de carta con ellos para hacerles notar que están errando, ¿no? El punto, ¿no? Y entre las cosas que le dice, bueno, miren, les voy a hablar algo que ustedes conocen muy bien, hablando de los judíos, ¿no? A los cristianos judíos de la iglesia de Galacia. Les voy a comentar algo que ustedes conocen muy bien. La historia de Abraham, de las esposas de Abraham, de las mujeres, de Sara y de Agar. Ustedes saben que una era esclava y la otra era libre. Y Abraham tuvo hijas de los dos. De las dos mujeres tuvo hijas. Pero uno era siervo y el otro era el dueño, era el amo, era el libre. Y entonces Pablo compara a Sara y Agar con Jerusalén, con el Sinaí, ¿no? Pero en un esfuerzo por hacerles entender a los Gálatas, a la iglesia, a los Gálatas, a los miembros de la iglesia de Galacia, de la iglesia cristiana, que hay dos opciones para la salvación,
desde el punto de vista humano. Uno es la salvación por obras, obediencia, justicia propia, y otra es la salvación por gracia, por medio de la fe. Porque aparte, recordemos que lo que estaba atravesando la iglesia de Galacia era un sistema judaizante. Había muchos dispersos en una dispersión por la persecución romana que estaban queriendo hacer circuncisiones llevando todavía la ritualidad judía, ¿no es cierto? Que ya se había terminado porque en realidad ya Cristo había venido. Eran celebraciones de otro estilo, eran esperando al Mesías, y ya el Mesías había pasado. Claro, por eso. Entonces ellos persistían en todo este ceremonial, en todas estas leyes, todos estos rituales para alcanzar la salvación. Exactamente. ¿No? Para alcanzar el favor de Dios, ¿no? Exactamente. Pero Pablo dice, pero no solo que no se puede, sino que además hay una opción que es viable. Esta no es viable. ¿Cuál es la opción? Y bueno, la gracia, ¿no? Que representa a Sara. Porque el hijo de Sara no fue un hijo que vino por el esfuerzo, sí, por el esfuerzo o por el aporte humano, sino que fue un hijo, un milagro. Fue una promesa de Dios. Dios le prometió a Abraham un hijo y le dio un hijo. ¿Por qué? ¿Porque él podía? No, porque la mujer era estéril y porque él era viejo. Entonces la única forma que viniera es que Dios interviniera y que se los ofreciera como un don. Entonces Pablo le está diciendo, mira, la opción humana no es viable. Y da una cantidad de razones que no vamos a discutir ahora. Sí. Pero no es viable. La única opción viable es la que Dios te ofrece. Y te es un regalo. Es un don. Y es por gracia. Lo que tienes que hacer es aceptarlo. Exactamente. Aceptar el regalo con todo lo que trae. Sin agregarle ni sacarle nada. Era el regalo y punto. Bueno, entonces esa fue la última reunión que tuvimos. Y en el día de hoy tenemos acerca de este personaje que es Israel, Jacob, ¿no? Vamos a hablar un poquito de quién era Jacob, porque en muchos textos bíblicos dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso lo remarca, ¿no? Como diciendo, de esta raíz, yo te tomo, tenés que tener la certeza de que yo estoy con vos, porque vos sos de esta simiente, ¿no? Sí. Y de esta raíz estaba la promesa de el Mesías. Así que, bueno, a partir de esto, ¿de dónde aparece? Bueno, vamos a hablar un poquito, yo tengo anotado algunas cositas. Había realizado varias predicciones Dios a Abraham en principio, después les hizo predicciones también a Isaac y también después se las hizo también a Jacob. En capítulo 15, acerca del tiempo de la cautividad que iba a tener su descendencia, la descendencia de Abraham, ya Dios le había hablado a Abraham sobre esto de la cautividad, ¿no es cierto? Los 400 años que iban a estar esclavos y que después cuando salieran iban a ser ricos, ¿no es cierto? Esto habla Génesis 15, versículos 13 y 14. Y en cada una de estas revelaciones le fue agregando un detalle más para que Abraham tuviera idea de lo que iba a pasar, certeza de lo que iba a pasar, porque iban cumpliéndose las cosas a medida que pasando el tiempo. Hasta que, bueno, Abraham tiene a Isaac, como hablabas vos, el hijo de la promesa, porque había sido un milagro de la intervención divina para que nazca esta promesa. Y a partir de esta promesa, otra promesa más, que es el nacimiento de Jacob y Esaú, que también fue por una promesa, porque también Raquel era estéril. También. Y la fue a buscar donde le dijo el padre. Y hay todo un tema de edades, porque así todo que Jacob comete varios de errores, que vamos a ver algunos puntualmente. Jacob era un tipo grande y hacía caso a sus padres. Dentro de todo, le dijo, anda a buscar descendencia, anda a buscar compañera a la casa de el hermano de tu madre. Pero vamos a ver lo que decía cuando Raquel estaba embarazada. Esto es en Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23. Y la promesa, el vislumbre de lo que iba a pasar con esos hijos se los da el mismo Jehová a Raquel. Le habla a Jehová a Raquel y le dice,
Y dice así, y los hijos luchaban dentro de ella, de Raquel, ¿no? Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, o sea, ¿qué hizo? Fue directamente a la fuente, que me lo diga el mismo Jehová. Y le respondió Jehová, o sea, que habló con Raquel y le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, o sea, que ya se estaban peleando ahí adentro. Dice, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas dos naciones que aparecieron después, hoy tenemos gran parte de los árabes, que son las naciones que vienen de Ismael, pero también tenemos, sí, de Ismael, pero tenemos naciones que han venido de Saúl, los edomitas que después quedaron en el sur, y después se juntaron con otras naciones y que se quedaron dispersos. Los edomitas después perdieron la nacionalidad en función a que se mezclaron con el resto de otras naciones que habían estado por ahí. Pero tenemos a los israelitas, que vienen de Jacob. ¿Sí? Edom, ¿sí? Edom o Esaú. Edom porque era rojo, porque era colorado, era el colorado. Y venían peleando desde el comienzo de la naciente, ¿no? Entonces pasan el éxtasis de la manipulación, ¿no es cierto? Es cuando en el versículo 25, o sea, acá vamos a saltar ahora a los jóvenes, Esaú y Jacob, en el cual estaba la promesa de que el menor iba a ser el mayor. Esaú había nacido primero, Jacob había nacido segundo, así que era el menor. Y la promesa era que el menor iba a ser el que manejaba el mayor, que era el más fuerte, era el de la promesa. Entonces ahí surge algo, un poco lo que hablábamos antes de arrancar, que podría haber pasado, o probablemente, Raquel, para ayudar a Dios, haya hecho esta movida de conseguirte la primogenitura. Conseguirte la primogenitura porque vos sos el de la promesa, no Esaú. Y Esaú era un tipo más visceral, más rústico, él vivía de la casa, ¿sí? Y su hermano andaba en las tiendas con su madre. Y tenía otra mirada, diríamos el pollito de mamá, un poco así, el nene de mamá. El preferido. El preferido. Pero Isaac tenía una preferencia al revés. Él prefería al Esaú porque el padre lo era aguerrido. Hasta que un día, en este éxtasis de la manipulación, Jacob compra la primogenitura de su hermano porque el hermano había venido muerto de hambre y le hace un guisado y le da a su hermano para que coma y le dijo, yo te doy, pero me tenés que prometer la primogenitura. Entonces en el versículo 33 del capítulo 25 dice, y Jacob dijo, júramelo este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y ahí es cuando después, era un ruin, claro, era un tipo difícil. En el capítulo 27 surgen que Isaac, ya viejo, entrado en años, ya sus ojos no veían. Jacob venía el día de la bendición, porque él ya sabía que se acercaba a su fin, Isaac, y tenía que darle bendiciones a sus hijos. Entonces, claro, uno era lampiño, el otro era muy velludo, ¿sí? Otro, digamos, tenía un olor más a salvaje porque estaba entre las fieras del campo, y el otro no, estaba entre las tiendas, así que no era muy... Todo perfumado. Todo perfumado estaría. Y le engaña a Isaac para que tomar la bendición de su hermano. Entonces, acá hay tres versículos, que dicen así, Jehová se acercó, y Jacob se acercó y le besó a Isaac. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo porque sintió el olor a rústico, digamos. Porque se puso ropa de su hermano. Se puso ropa de su hermano, sí. A rústico, no era ropa muy limpia. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y la abundancia del trigo y del mosto. Sirva ante los pueblos y naciones se inclinan ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Estas mismas palabras
mucho antes habían sido dichas por Jehová mismo a Abraham, cuando le dijo, estaban llegando a Egipto, le dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra en ti, le dice, ¿no? Le estaba remasterizando algo que su padre seguramente le había contado, que Dios mismo le dijo, y se lo estaba diciendo a su hijo, como una bendición. Y ahí está un poco, perdón que tomo el tiempo, pero quería Sí, dar sí. una Es charla necesario, que es creo que necesario para creo entender que es necesario lo que para... va a venir después. Exactamente. Entonces, claro, esto de la bendición que transmite Isaac a Jacob, ¿sí? Em, no le quedó nada para Esaú. Cuando Esaú entra a recibir la bendición, ya había pasado, ya era una bendición la que iba a dar. La otra ya no era tan bendición, era más una, una bendición condicionada a la otra, Claro, era una bendición, pero no de no de primogenitura. primogenitura, sino que quedaba condicionada a lo que pasaba con el otro. Y la bendición que le da a Esaú, dice: entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación la grosura de la tierra. Prácticamente lo que le dijo a Jacob. Dice: y del rocío de los cielos de arriba. O sea, cuando le dice el rocío de los cielos de arriba, a diferencia que le dijo al otro, ¿sí? Primero que ya el trigo y el mosto no estaban incorporados dentro de esta bendición, ¿sí? Y segundo, que esto de el rocío de los cielos de arriba hablaba mucho de lo que iba a caer como bendición indirecta, ¿sí? Acá un poco relata, o por lo menos como está expresado de esta manera, tenía que esperar que otro sea bendito para también recibir sus bendiciones. En este caso, Jacob, ¿sí? Y después, eh, las guerras y el yugo. Cuando le dijo Jehová, le dijo a Raquel, que el mayor iba a estar subyugado al menor, mejor dicho, que el menor iba A a dominar. dominar al mayor, y se cumplió en muchos textos bíblicos. Por ejemplo, Saúl, en versículo 14, capítulo 14, versículo 47 de 1 Samuel, habla de que fueron subyugados, ¿sí?, los edomitas por medio de Saúl. David también los maneja en 2 Samuel capítulo 8, versículo 14. Habla también de un intento de revolución en la época de Salomón. Los tres reyes que reinaron 40 años cada uno repelen estos ataques y terminan subyugados los edomitas en base a eso. Y después, cuando se rebelaron, también fueron sometidos por el rey Amasías, ¿sí?, por Usías y Jotán. Y el control después de cuando se toma el golfo de Acaba, ya ahí quedaron incorporados y se perdió después esto de los edomitas y quedaron incorporados a otras naciones. Y se perdió quizás la sangre, probablemente haya alguno, no sabemos, que haya venido directamente de Esaú, pero se perdieron muchos. De hecho, lo dice después Flavio Josefo en la historia, cuando habla sobre el tema del Estado judío. Lo último, antes de seguir, cuando digamos la otra parte de la bendición que le da a Esaú, dice: y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y acá lo que le dice es lo que había escuchado que Dios le había dicho a Rebeca: por tu espada vivirás. O sea que la pelea va a ser perpetua, permanente. Para poder sobrevivir iba a tener que estar peleando todo el tiempo. Y iba a servir a su hermano, iba a servir en yugo de su hermano. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Ahí estaba marcando ya el final de los edomitas, y quedaban incorporados después a otro grupo de gente, ¿no? Pero no terminan las bendiciones de Jacob de parte de Isaac. Cuando pasa esto, Esaú levanta una presión que lo quería matar a su hermano. Entonces la madre decide mandarlo fuera del país, a la casa de su hermano. Pero ¿qué pasa? Antes de que se vaya, hay siempre uno pierde ese detalle, que vuelve a hablar con Isaac, Jacob. Jacob vuelve a hablar con Isaac y le da otra bendición nuevamente y le dice esto:
y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Esta bendición se la había dado Dios a Abraham en el capítulo 17. Y dice más, y te dé la bendición de Abraham, ahí se lo está diciendo, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. Ahí reconoció Isaac que el heredero, que el bendito, de donde iba a venir la raíz de Isaí, David, este Mesías iba a venir por el lado de Jacob. Y ahí lo reconoce Isaac determinadamente, ¿no? Y ahí sí, ahí ya podemos arrancar con el título de esta semana, que es Una escalera al cielo. Una escalera al cielo. Es el punto central, digamos, de lo que vamos a conversar hoy. Pero yo quería comentar algo acerca de lo que vos estabas hablándonos, ¿no? Mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿no?, en que no hemos cambiado nada No. de esa época, ¿no? Porque nosotros, los seres humanos, por naturaleza, no confiamos, vamos a decirlo así, no confiamos en la palabra de Dios tanto como confiamos en la palabra de algún otro. Seguro. ¿No? Es verdad. Y ahora vamos a darnos cuenta que Dios sabe eso, ¿no? Y por eso le habla de cierta forma a Jacob. Pero Jacob, la mamá, ya Dios le había dicho, como vos comentaba, le había dicho, mira, el menor de ellos va a ser el más importante, digamos, en cuanto a la descendencia, ¿no? Exactamente. A la familia. Sin embargo, ella se ve que no estaba muy segura de eso. Dijo, yo voy a asegurarme de que esto sea así, ¿no? Y entonces indujo, porque en realidad fue ella quien indujo a Jacob, sí, a engañar a su padre. Ahora, Jacob no puso ninguna oposición, ¿no? O sea, fue cómplice total de su mamá. Y participó muy bien, hizo muy bien su papel, ¿no? O sea, se empeñó en el engaño junto con su mamá. Y si nosotros leemos la historia de Jacob, vamos a ver que prácticamente toda su historia está señada, está marcada por esa actitud, ¿no? Por esa mala costumbre de engañar, ¿no? De estafar, ¿no? En algunos casos, de estafar. Este era el personaje. Este era el personaje, ¿no? Abraham también, Isaac también, olvidó que el que le daba valor a la bendición no era ni Abraham, ni él, ni ningún patriarca que viniera después, sino que el valor de la bendición era el que provenía de Dios. Porque era Dios quien le había dicho a Abraham, y ahora vamos a ver esto también, Dios el que le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir y que iba a bendecir a su descendencia. No estaba en Abraham el poder para bendecir, ni en Isaac tampoco, no. Ellos se hacían eco de las promesas y las bendiciones de Dios hacia ellos y hacia su descendencia. Entonces, también a Isaac, de alguna forma, descreyó de la palabra de Dios y pensó que él se atribuyó ¿no? Digamos, el poder de bendecir, ¿no? El poder de bendecir. Pero no era así, porque la bendición no provenía de él, provenía de Dios. Por eso después le dijo, no, hijo, es de Dios que viene esto para vos, ¿no? Y entonces lo confirmó. Aunque quizá lo haya hecho un poco a desgano, pero no le quedó otra alternativa, ¿no? Porque fue Dios quien habló con él y le dijo, mirá, esto es así, ¿no? Ahora, después de todo este problema familiar, ¿no? Era una familia común, como cualquiera de nosotros. A veces nosotros ponemos a los personajes bíblicos, Dino, en una altura, en un estándar, ¿no? Inalcanzable. Y nosotros, bueno, esos fueron superhéroes, personajes especiales,
¿no? Que están más allá de nuestra conducta, de nuestra capacidad. No, eran No, personas comunes, familias es verdad. comunes, los hermanos se peleaban, la mamá tenía diferencia de opinión familiar con el Tenían predilecciones, esposo, ¿no? Tenían predilecciones unos por otros. tenían predilecciones, cometían Sí, errores, eran seres humanos comunes, como nosotros somos hoy, sujetos a errores, sujetos a pasiones, no eran el ideal que nosotros a veces nos hacemos, ¿no? Y Dios utiliza, así como utilizó a esas familias y a esas personas, también puede hacerlo con nosotros y quiere verdad. hacerlo con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que eso nosotros a veces nos ponemos difíciles, así como ellos se pusieron, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Una familia destruida porque el hermano mayor quería matar al menor, el papá estaba enojado con la mamá porque lo había engañado, porque le había hecho hacer algo que nunca hubiera hecho si él hubiera tenido que decidirlo. Claro. Eh, un hijo tuvo que irse de la casa porque si no el hermano lo mataba, ¿no? O sea, una Desarmar la familia familia. destrozada. Ahora, en este escenario, Jacob sale de su casa. Va a un lugar que no conocía. Lo único que sabía era que era hermano de su mamá. Nunca lo había visto probablemente. No, no, no. Probablemente nunca lo había visto. Habría escuchado referencias de su mamá. Y y sale de su casa con lo puesto. Porque no llevaba camello, no llevaba No, nada. Iba a pie. A pie y con alguna viandita para el camino. No sé, para un día, para 2 días de comida. Cuando llega la noche, dice el rey, y ahora sí ya estamos en el capítulo 28, ¿no? Cuando llega la noche, lo alcanza la noche y no tenía dónde dormir, ni plata para pagar un alojamiento, no. así que se acostó en un lugar por ahí, se habrá metido entre unos arbustos, acomodó unas piedritas de almohada, dice el relato. Esto es desde el versículo 10 del capítulo 28. Sí, Y se acostó a dormir. Ustedes traten de imaginarse todo lo que pasaba por la cabeza de Jacob esa noche que se acostó a dormir a la vera del camino. Traten de imaginarse. Se le desmoronó todo. Se le desmoronó su familia, se le desmoronó su primogenitura. ¿para qué quería la primogenitura? No le sirvió para nada Para la nada. primogenitura. Estaba ahí solo como un mendigo en el medio del monte. No tenía ni cama, ni una almohada donde poner su cabeza, ni nada que lo cubriera, De hecho, ¿no? puso una piedra. Puso una piedra para recostar su cabeza. Entonces, a nosotros muchas veces nos pasa eso, ¿no? A los seres humanos, que elaboramos toda una estrategia, nos parece que ese es el camino, nos aconsejan, nos dicen, nos damos cuenta que quizá mejor no así, pero igual seguimos adelante porque creemos que es la única salida que tenemos y terminamos después en situaciones complicadas, ¿no? Que no solamente no tienen, a nuestros ojos no tienen salida, sino que además es mucho peor que lo que estábamos antes, Claro. ¿no? Que lo que estábamos antes. Entonces, así está Jacob, ¿no? Y entonces dice, versículo 11, dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí, ¿no? Porque el sol ya se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, ¿no? Más precario que eso, imposible. Y dice el versículo 12 que soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob sabía de los ángeles porque su padre le habrá contado. Y su padre le habrá contado porque su abuelo le habrá contado. Y él después Sí. también tuvo encuentro con ángeles, Sí. un tiempo después, Sí, 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 ¿no? sí. Pero él ya sabía de los ángeles y sabía de Dios, sabía de Jehová, porque su padre le había hablado seguramente y su madre le habían hablado acerca de Jehová. Así que él tuvo ese sueño, ¿no? Y dice el versículo 13 que Jehová estaba en lo alto de la escalera, en la parte más alta estaba Jehová. Y le dijo, le habló.
y le dijo lo siguiente. Le dijo, yo soy Jehová. Se presentó. Dios se presentó, así como se presentó a Abraham, así como se presentó a Isaac, se presentó a Jacob. Le dijo, yo soy Jehová. El Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y a todas las familias de la tierra, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y entonces ahora viene el pasaje que leímos al inicio, ¿no? Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿no? Miren, interesante la introducción. Primero Dios se presenta a Jacob y le dice, yo soy Dios. Yo soy Dios, ¿no? Como diciendo, yo soy el Dios de tu abuelo y yo soy el Dios de tu padre. Como diciéndole, la bendición que te dio tu papá, se la di yo una vez a él y se la di una vez a tu abuelo. Así que la bendición que tú recibiste es también de mi parte. Yo soy el Dios que bendice. No es ni tu abuelo ni tu papá. Ratificando lo que Isaac le dijo antes de salir, ¿no es cierto? La bendición que le dio a Abraham, tu padre, bueno, ahora también a vos. Claro. Vos y tu papá creían que la bendición de la primogenitura era una prerrogativa del patriarca. Sí. No. La bendición de la primogenitura es mía. Y yo decido a quién se la doy. Soy yo el que está hablando con vos. Claro. Y entonces le dice, y entonces Dios lo bendice a Jacob, ¿no? Y entonces le dice lo mismo que le dijo al papá y lo mismo que le dijo al abuelo. Le dijo, esta tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Exactamente. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿No? O sea, Dios ahora estaba bendiciendo a Jacob. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios bendiga a un hombre que fue mentiroso, después de todo lo que había pasado? ¿No? ¿Cómo es posible? Dios está premiando a alguien por haberse portado mal. No está premiando a alguien por haberse portado mal. Dios está cumpliendo su palabra. Independientemente de lo que haya pensado Rebeca, independientemente de lo que pasaba por la mente de Isaac, independientemente de lo que pasaba por la cabeza de Jacob, Dios es Dios y es soberano. Y si Él decide hacer algo con alguien, lo hace. ¿Qué es lo que le dijo al final? Le dijo, yo estoy contigo y yo te voy a guardar donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Ahí está cumpliendo, está diciendo que lo va a cumplir porque decidió cumplirlo, no es porque la mirada esa que vos justamente comentás es muy humana, muy nuestra, ¿no? Mirá, lo está recompensando porque hizo daño, porque hizo mal. Y sin embargo, lo tendría que haber castigado. Bueno, ese concepto de castigo es el que nosotros tenemos como humanos. Dios no castiga, Dios cumple las promesas. Utiliza a veces justamente la huella del pecado en el hombre para hacerlo tomar conciencia, pero no es que lo utiliza porque lo genere él, sino porque sobreviene a partir del pecado, no porque él haya motivado al pecado a actuar sobre nosotros. Pero además, Dino, hay algo importante acá, ¿no? Dios está diciendo, vos tenés que creer mi palabra porque yo soy Dios. Claro. No importa lo que a vos te parece, lo que vos que ves, lo que vos sentís. Eso no tiene ninguna importancia. Si yo hablo,
Es así. Es así. Tenés que confiar en mí. Por encima de todo lo que te parezca, de todo lo que sientas, de todo lo que te imagines, de toda tu lógica, vos tenés que creerme a mí porque yo soy Dios y mi palabra es infalible. Entonces, más allá de todo lo que esté pasando ahora en tu vida, en la vida de tu familia, del futuro oscuro que ves, porque Sí. no la pasó bien Jacob, si nosotros vemos No. historia, no la pasó bien, hasta muy grande ya no la pasó bien, hasta después si nosotros leemos la historia, todo lo que pasó con el suegro, todas las trampas que le hizo el suegro, después cuando se escapó el hermano Los mismos hijos. los hijos, el hermano venía para matarlo, o sea, una historia épica, Tal cual. ¿no? Épica, una cosa asombrosa. Y si nosotros vemos esa historia solo desde el punto de vista humano, decimos, esto es un desastre. Un desastre. ¿Qué bien puede salir de esto? Sí. ¿Qué cosa buena puede salir de esto? Sí, la verdad que ninguna cosa buena puede salir. ¿No pudo Y- elegir Dios algo mejor? Y lo que pasa es que no hay algo mejor, ¿no? No hay algo mejor, No, ¿no? lo eligió por eso justamente, ¿no? ¿No? Y además para mostrarnos La misericordia. que Él es soberano, que Él cumple su palabra, porque Él decide cumplir su palabra, no porque haya algo que vea en uno o en otro, ¿no? Que este está bien, entonces este lo voy a hacer así, este está mal, entonces no le voy a hacer, ¿no? La voluntad divina es siempre de bien y es independiente de nosotros. Dios no actúa como respuesta a como nosotros No. somos. Dios actúa porque Él es así, ¿no? Entonces le está diciendo, mira, yo te voy a llevar, te voy a traer, te voy a cuidar, te voy a hacer todo lo que yo prometí, que es contra todo lo que a vos te parece en este momento. Pero yo voy a cumplir porque es mi palabra, porque yo lo he dicho. Yo lo he dicho, ¿no? Y entonces fíjense el versículo 16, ¿no? Sigue siendo humano, sigue siendo Jacob. Dice, despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó muy de mañana. Bueno, y entonces el versículo 20 dice que Jacob hizo voto. Sí. Hizo un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahí está el tema, ¿no? Y te interrumpo con esto porque justamente, evidentemente, tanto Esaú como Jacob no tenían incorporado a Dios en sus vidas. No tenían a Dios como algo sistemático, no lo conocían. Por eso cuando él advierte la presencia de Dios en ese lugar, dijo, este lugar es terrible. Terrible significa que había tenido miedo de morir, ¿sí? Al extremo, porque no lo... Y fíjate vos que esta opción que dice haciendo voto, recién ahí toma un voto. Pero no lo termina de conocer, si uno después lee la historia, lo hemos leído en otras oportunidades, no es ahí el momento en el cual decide por Dios. O sea, estaba a prueba Dios, estaba a prueba la forma en que Dios iba a actuar con él, porque fíjate lo que dice, ¿no? La condición. Dice, si Dios fuere conmigo, o sea, si lo cuidaba, y me guardare, ¿no es cierto?, en este viaje, me tenía que cuidar de ida y de vuelta, a donde voy, dice, y me diere de comer, o sea, te pedía sustento y vestimenta, aparte de cuidado. Si hiciera esas tres cosas, entonces ahí, ¿sí? Y aparte, y tenía que volver en paz. O sea, no tenía que haber más esa amenaza que lo obligó a salir de su casa. Esas cuatro cosas formaban la condición para que Jacob hiciera de Jehová su Dios. Pero mira que humano, ¿no? Porque Dios le había dicho, Sí. le había ofrecido más que pan y vestido, le había ofrecido toda una tierra con todas sus riquezas, Sí, al oriente, al occidente, al norte, al sur, ¿no? Le había dicho, te voy a traer de vuelta.
Pero no lo conocía. Ahí te da pauta de que no lo conocía tanto Jacob como tampoco Esaú, que vivió una vida totalmente displicente. Le pasaba lo que nos pasa a todos los seres humanos. Ujú. No creemos la palabra de Dios. Exactamente. Lo mejor, el mayor, digamos, el mayor nivel de acercamiento que podemos llegar a tener con Dios por naturaleza es el de Jacob. Bueno, si vos me haces esto, entonces vos vas a ser mi Dios. Es más, fíjate vos en la bendición ¿No? final, sí, la parte final del versículo 22, dice, y esta piedra unge la piedra como señal, ¿no es cierto? Ahí sella el pacto de alguna manera, y dice, y de todo lo que me dires el diezmo apartaré para ti. Pero lo dice en función a lo futuro. El diezmo, es la segunda vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia en cuestión cronológica. Primero En con Génesis. Abraham en Génesis 12, cuando se encuentra con Melquisedec, y acá cuando reconoce a Dios. Ahora, lo iba a reconocer en el futuro si se daban todas estas condiciones. Claro, por eso. O sea, Jacob escuchó la voz de Dios, pero mira, yo no te voy a creer hasta que vos no me demostres todo esto, Claro, ¿no? Y Dios le estaba ofreciendo algo mucho más de lo que él pedía. exactamente. Él pedía pan, vestido y volver a su casa. Exactamente. Nada más. O sea, como todos los seres humanos tenemos una mirada tan pequeña, tan terrena, ¿no? Que pedimos a Dios lo que a nosotros nos parece que es lo mejor para nosotros, cuando Dios nos ofrece el universo, Exactamente. ¿no? Y así todo, Dios nos ofrece el universo y nosotros no le creemos. No creemos su palabra. Creemos más la palabra de el papá, de la mamá, del amigo, del científico, del filósofo, del predicador, de cualquiera. Pero no de Dios. Pero no la de Dios, ¿no? Entonces, y a Dios y a esos personajes nosotros les escuchamos y los seguimos ciegamente. Pero a Dios le pedimos pruebas. Le decimos, bueno, mira, no estoy muy seguro de lo que me estás diciendo. Me parece todo fantasía, todo, toda cosa muy... Encima no te veo. Muy, encima no te veo, esto es muy viejo, muy antiguo. Andás Sí. a ver de dónde, quién escribió esto, qué le habrá pasado, qué se habría comido cuando escribió esto, Claro. ¿viste? Pero bueno, te escucho. Eso sí, solo te voy a creer cuando vos me cumplas esto, esto y esto. Claro. ¿No? Esto era esencial. Y no se dio cuenta que en esta escalera que él ya había visto cuando dice toda esta condición, Dios lo que estableció fue ir a buscar al hombre, porque lo que estableció fue el plan de salvación, se lo mostró a él. Dios fue a buscar al hombre, el hombre no podía ir a buscar a Dios, él fue a buscar al hombre. Y él lo fue a buscar. Entonces esa escalera que simboliza digamos, un vínculo. Es el símbolo del vínculo que Dios quiere desarrollar con su criatura, ¿sí? No lo entendió de esa manera. Claro, si nosotros leemos bien el relato bíblico desde el principio, vamos a ver que el pecado, Pablo dice que el pecado hizo separación La interrupción de la comunión entre Dios y la criatura, ¿no? Y el hombre creado. Entonces, esta iniciativa no es del hombre, esta iniciativa es de Dios. Dios fue quien puso la escalera y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la escalera. Exactamente. ¿No? Y no solamente puso la escalera, sino que generó un tráfico, un tránsito, una comunicación fluida entre el cielo y la tierra, entre su persona y la tierra y el mundo. ¿Para qué? Y para alcanzar al mundo caído y para bendecirlo, para colmarlo de bendiciones. Te voy a dar la tierra, te voy a llenar, te voy a colmar de bendiciones. Yo voy a hacerlo porque yo decidí hacerlo. Exactamente. ¿No? Escúchame, créeme. Se lo dije a tu abuelo, se lo dije a tu papá, te lo digo a vos. Créanme. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Y este camino, verdad y vida, que este camino que en las versiones que ustedes van a leer, Reina Valera 1960, versión internacional, lo que fuera, está en mayúsculas, porque habla de la divinidad buscando a su criatura. Ahora, es interesante porque es parte de todos los yo soy de Jesús. Hay otros yo soy, por ejemplo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Todos esos yo soy, esos Yahvé que existían
son los títulos que Cristo tiene, en el cual con eso viene a buscar a su criatura. Por eso, ahora lo vas a decir vos, seguramente, cuando habla en Juan, ¿no? ¿Quién era esta escalera? Que es un personaje, esta escalera. No es solamente una construcción de la tierra al cielo. Sí, entonces quería dejar algo ahí como un pensamiento antes de entrar a leer el pasaje del Evangelio de Juan, ¿no? Lo que está como siempre, ¿no? Como siempre, lo que está en el centro de la escena, del tema, de la situación, es la credibilidad de Dios por parte del hombre. O sea, que el hombre crea o no crea, o cuánto le crea a Dios, le crea su palabra, ¿no? En el caso de Jacob, Dios le estaba diciendo algo que en el instante, en la circunstancia de Jacob, parecía imposible, parecía irrealizable, una utopía. Dios le está diciendo, yo te voy a bendecir, te voy a colmar. Se estaba yendo, escapando de su casa, de su hermano, se estaba quedando sin nada. Y iba a pasar una experiencia tremenda en casa de su tío, ¿no? Porque lo iba a explotar, lo iba a maltratar, lo iba a engañar, después iba a escaparse. O sea, hasta mucho tiempo después, esto que Dios le estaba diciendo, y igual, como le había dicho a Abraham, iban a pasar 400 y pico de años, 400, hasta que finalmente comenzara a aparecer, ¿no? Algo de esto que Dios le había ofrecido. Pero entonces, en el Evangelio de Juan, Jesús menciona esta figura de la escalera, ¿no? Es en el momento, en el encuentro que tuvo con Natanael. Natanael fue uno de sus discípulos, ¿no? Que fue alcanzado por los primeros discípulos y le dijeron, mirá, encontramos al Mesías. Esto está en el capítulo 1 de Juan, a partir del versículo 43, ¿no? Dice que fueron Felipe y le dijo Felipe encontró a Natanael y le dijo, mira, encontramos al Mesías, ¿no? Y entonces Natanael se ve que ya había escuchado hablar algo de Jesús, ¿no? Y dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Se ve que Nazaret tenía mala fama. Sabía también que Jesús venía de Nazaret. Sí, sí. Y entonces dice, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás diciendo que el Mesías sale de Nazaret? Sí, está todo ¿no? mal. Sí. De otro lado. Podía salir de Belén, que era de Isaí, podía salir de Jerusalén, sí. Pero de Nazaret, no, de ahí entonces no es el Mesías. Entonces, Felipe, seguramente inspirado por el Espíritu, dice, bueno, mira, no me creas a mí, vení y míralo vos. Y vos decidís si es así o no, ¿no? Y entonces dice que Natanael se encontró con Jesús y cuando Jesús vio a Natanael, versículo 47, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿y vos qué sabes de mí? Si es la primera vez que nos vemos. Y entonces Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, yo te vi que estabas debajo de la higuera, ¿no? Chan. Es muy probable que debajo de la higuera Natanael estaba investigando las escrituras para ver de dónde venía el Mesías, qué era el Mesías, cuándo vendría el Mesías, ¿no? Entonces, Jesús le tocó en su corazón religioso, sí. ¿no? Judío, lo impresionó. Dijo, epa, ¿y cómo te diste cuenta hoy? Y sí. bueno, no, pero igual ahí solo el Mesías. Claro, ahí le reconoce, le dice Natanael, le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Ahí ya. Claro, entonces dijo, no, entonces sí es cierto. Es cierto. Dice, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús, el Rey de Israel. O sea, Natanael no era un improvisado. No, realmente era estudioso de las Escrituras y anhelaba el momento de la liberación del Mesías, igual que los otros discípulos. Pero descreía como todos los judíos. Solo que él lo hacía muy seriamente y a profundidad en las Escrituras. Entonces, cuando Jesús le mencionó
ese momento especial de él que había estado buscando, dijo, chao, tiene que ser porque me vio, ¿no? Y entonces dice, tú eres el rey de Israel. Jesús le respondió, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Eso tiene que ver con la primera palabra de Jesús de Natanael. He aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño, ¿no? O sea, vos me estás creyendo solo por algo que yo te estoy diciendo. Importante, dijo Jesús. Importantísimo, importantísimo. No me estás juzgando por mi apariencia, ni de dónde vengo, sino que estás creyendo mi palabra. Como yo te dije algo que vos lo entendiste proveniente de la palabra, de la escritura, me creíste. Era algo que no le pasó a Jacob. Totalmente, porque aparte lo vio. Jacob le habló, Dios le habló a Jacob en sueños. Y así todo, no lo aceptó. No le creyó. Entonces Jesús le dijo, bueno, cosas mayores que estas vas a poder ver. Si tú crees mi palabra, vas a ver un montón de cosas que otros no pueden ver porque no creen mi palabra. Y entonces le dijo, ¿no? Versículo 51. De cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estaba hablando del sueño de Jacob. Exactamente. De hecho, en nuestras Biblias está la referencia directamente al capítulo 28. Estaba hablando del sueño de Jacob y estaba hablando exactamente de eso, de credibilidad. De credibilidad. Yo me aparecía a Jacob en sueño como Dios, porque él vio que Jehová estaba en el otro extremo. Vio los ángeles subir y bajar. Claro. Se dio cuenta que era algo extraordinario porque tuvo terror del lugar. Bautizó ese lugar como dijo que era la casa de Dios y no creyó mi palabra. Exactamente. Y tú, porque te dije que te vi debajo de la higuera, me reconoces como el Mesías, como el Rey de Israel. Bueno, vas a ver cosas mucho más. Si comenzaste bien. Aparte le dijo un varón que justamente un especial, israelita, ¿no? en el que no hay engaño. En caso de Jacob sí. Estaba lleno de engaño durante casi toda Era su vida. toda la diferencia que ¿no? había. Entonces, el sueño de Jacob, más que con promesas que están, más que con ofrecimientos que están, tiene que ver con creer la palabra de Dios. La palabra porque viene de Dios, sin ningún otro tipo de demostración, porque vos fíjate que Jacob le dijo, bueno, yo te voy a creer solo si después de que pase esto y esto. Entonces ahí vas a ser mi Dios. Ahí vas a ser mi Dios. No le creyó. Lo vio, se impresionó, se asustó, o sea, experimentó sensaciones, sentimientos, emociones, pero no le creyó. Para el consciente judío, la escalera de Jacob simbolizaba al Mesías, ya estaban incorporados. Por eso cuando se lo dice a Natanael, y él se adjudica ser la escalera, porque parte de la escalera tiene, la parte de la simbología es ¿por qué los ángeles? Los ángeles son los que llevan las plegarias de los santos. Eso lo dice capítulo, y los que traen las bendiciones, los que traen las bendiciones de Dios. Entonces eso dice capítulo 8 de versículos 3 y 4 de Apocalipsis. Entonces ellos lo conocían perfectamente, estaba adentro. Al decir él mismo, yo soy esa escalera, ¿sí? Y el mismo símbolo después, de alguna manera, quizás diferente, cuando es muerto Esteban, en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, él vio el cielo abierto y al Padre, y el Hijo sentado a la diestra del Padre. Bueno, a esa mirada, esa unión, ese conexo que había con el cielo, era la escalera de Jacob, ¿no? Él ahí tiene su última mirada antes de sucumbir a las piedras, pero él se dio cuenta que estaba en la mirada de Dios. Dios lo estaba acompañando hasta ese momento. Jesús es la escalera, ¿no? Él dijo, verán a los ángeles que suben y bajan, ¿no? Sobre el Hijo del Hombre. Exactamente. Y esto esto también es algo que vale la pena, o que es importante hacer notar, ¿no? Jesús es el vínculo entre Dios y el hombre. Jesús es Dios y es hombre, ¿no? La palabra no puede ser de otra manera. Pablo lo habla
que el 100% humano y 100% divino. Si leemos un poquito más atrás, en el capítulo 1 de Juan, vamos a ver, ¿no?, que Jesús, versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Exactamente. ¿No? Cristo es la respuesta divina a la situación humana de perdición, de desgracia, de tragedia, ¿no? Y lo hizo, y la respuesta divina no es solamente mirar desde arriba, sino ir hasta el lugar donde está el hombre caído. Exactamente. ¿No? Entonces, podemos creer en la palabra de Dios, porque no es solo promesas, ¿no? Quizás Jacob dijo, bueno, son palabritas, ¿no? Vamos a ver. Cualquiera puede prometer algo, ¿no? El tema es ver si se cumple. Cuando se cumpla, yo te creo, ¿no? Pero Dios está diciendo, primero tenés que creerme porque yo soy Dios. Y segundo, bueno, si vos necesitas, yo te voy a dar. No porque vos me lo pidas, sino porque yo lo voy a hacer. Y voy a ir y me voy a encarnar. Y voy a ser como uno de ustedes. Voy a ir hasta donde vos estás. Y entonces vas a tener que creerme porque te hablé y también porque hice. Yo veo también un paralelismo, y ya terminando porque estamos ya en horario, un paralelismo a Adán, por cometer un hecho que estaba prohibido, ¿sí? Tuvo que escapar del lugar, fue echado del lugar. De hecho, a Jacob le pasa lo mismo. Pero Dios nunca dejó de atender las necesidades de Adán. Siempre estuvo con él. De hecho, justamente le enseña cómo tenía que proceder, en este caso de emergencia, hasta el final de los tiempos, ¿no? Y de esa misma manera le pasó a Jacob. Jacob tuvo una mirada más, no digo desafiante, pero sí dubitativa sobre Dios. Y Dios no lo dejó, porque estaba decidido en cumplir en Jacob lo que había prometido. Sí, es algo que podemos dejar, ¿no?, como último pensamiento de esta reflexión. Dios cumple su palabra, y el cumplimiento de la palabra de Dios no depende de lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer. No. Si Él dice que algo va a ocurrir, si Él dice que algo nos va a dar, nos lo va a dar. Sí, no es condicional. Ahora, después depende de nosotros apropiarnos de eso o no. Exactamente. Esa es otra historia. Pero por parte de Dios, si Él lo ofrece, Él lo cumple. Independientemente de las circunstancias, de lo que pensemos, de lo que sintamos, de cómo nos comportemos, de si lo creemos, si no lo creemos, si lo amamos, si lo odiamos, si nos burlamos, si nos reímos, si lo ignoramos, no importa. Él lo va a cumplir. La historia de Jacob es un excelente ejemplo de eso, ¿no? Sería bueno que ustedes dediquen un tiempo a leer la historia de Jacob y darse cuenta de todas las cosas que hizo Jacob como para no merecer el favor de Dios. Y sin embargo, Dios lo alcanzó. Decidió hacerlo. Dios lo alcanzó porque Él le dijo, yo voy a hacer con vos lo que yo me he propuesto. Y esas palabras no son solo para Jacob, son para cada uno de nosotros. Exactamente. Dios está dispuesto a cumplir lo que Él se propuso. A veces nos persigue y nosotros escapamos y huimos. Pero ojalá un día nos dejemos alcanzar, si es así. Si hemos estado escapando de Dios, ojalá un día nos dejemos alcanzar y recibamos todo lo que Dios, desde antes de nacer nosotros, sabiendo quiénes somos y quiénes vamos a ser y qué vamos a hacer o no hacer, ya tiene preparado para nosotros. Bueno, vamos a terminar con una oración para cerrar este capítulo. Tendremos un tema más el día 15 de septiembre, si Dios permite y no cambian las cosas. Lo haremos también por streaming, en directo, como es el día de hoy. Vamos a cerrar los ojos y hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor porque tú has cumplido las promesas en Abraham, en Isaac, en Jacob, viniendo de ahí Señor también tu Hijo para salvarnos a nosotros los pecadores. Tú te has acercado permanentemente a nosotros para rescatarnos Señor. Te pedimos que sigamos eligiendo por ti para que algún día podamos encontrarnos en el cielo Señor y ver la gloria de tu carácter
en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan buenas noches. Que Dios los Feliz bendiga. sábado. Dios los bendiga.